Bueno, ¿cuántos tienen redes sociales? Levanten la manito. ¿Cuántos tienen? Bueno, yo también tengo. Bueno, la mayoría, ¿cierto? Hoy por hoy es difícil huirle a esas cosas, ¿no? Hoy en día, pues así sea WhatsApp, todos tenemos alguna, ¿cierto? Algo tenemos de red social. Hay personas que, bueno, quieren tenerlas todas y cuanta cosa va saliendo, van creando su cuenta, ¿no? Bueno, yo no tengo de todas, pero sí tengo por ahí algunas. Y precisamente por estos días, pues bueno, ¿cuántos las revisan? ¿Cuántos revisan sus redes? ¿Con qué frecuencia lo hacen? Prácticamente todos los días, ¿cierto? Pues no todos los días las revisamos todas, pero, o bueno, de pronto sí, pero bueno, sí, casi siempre a alguna entramos, ¿no? Ya es algo que es difícil huirle realmente en esta época, en este tiempo, lo tenemos todo. Y en estos días precisamente yo estaba echando un vistazo a una de mis redes sociales y vi la foto de una amiga del colegio, ¿sí? De hace poquito tiempo. Y bueno, fue una amiga muy cercana a mí, fuimos muy cercanos todavía, obviamente hablamos, pero pues ya lo hacemos como por allá cada año o un poco más a veces, ¿sí? Pues porque cada una pues ya tiene su familia, sus ocupaciones y la amistad sigue, pero pues bueno, realmente no es que hablemos muy seguido. Yo creo que ustedes tienen amigos así, ¿sí o no? Pero pues los queremos mucho, ¿cierto? Bueno, y estaba esta publicación de ella y era una foto en donde, bueno, aparecían dos foticos realmente, una como del año anterior y una de ahora. Y tenía el siguiente mensaje, decía, agradecida por varias razones, especialmente por esta. Entonces, bueno, en la foto salía ella con su hija, ella tiene un niño y una niña, y salían en la foto, pues con la niña, en las dos foticos salía con la niña alzada, una del año pues pasado y una de este año. Y luego yo caí en cuenta que, bueno, ella vive en Estados Unidos, ella se casó allá y pues bueno, pues su esposo es de allí y pues allá tienen una celebración que es el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Ellos lo celebran el cuarto jueves de noviembre, siempre. Entonces, bueno, precisamente ellos estaban en esa celebración y decía agradecida por varias razones, especialmente por esta, pues ella pues daba gracias ahí pues por su hija, una asume por sus hijos, por su familia, ¿cierto? Y eso inmediatamente me hizo pensar, bueno, ¿y yo por qué estoy agradecida? ¿Sí? ¿Qué cosas tengo yo también por agradecer? Y hoy quiero remitirte también esa pregunta a ti. ¿Por qué estás agradecido? ¿Por qué estamos agradecidos? Y si nosotros pensamos y empezamos como a hacer una lista, vemos que cada vez esa lista va creciendo y creciendo y son más las cosas por las que nosotros realmente tenemos por agradecer. Y hoy quiero compartir contigo un pasaje que pues es muy conocido y que nos trae diferentes enseñanzas, pero entre ellas nos habla acerca de la gratitud. Te pido que me acompañes a Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Ese lo vamos a tener en las pantallas, igual alista tu Biblia porque vamos a usar otras citas que no están en pantallas. ¿Listo? Dice la palabra, te pido que leamos juntos, dice, mientras Jesús, ¿qué pasa? Seguía camino, ¿a dónde? A Jerusalén. Llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Vayamos atesorando estos lugares y tengámoslos presentes. ¿Listo? Entonces dice, bueno, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús, y agradecido por lo que había hecho, ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9?
Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Amén. Bueno, ¿cuántos ya habían escuchado este pasaje? Bueno, es un pasaje que realmente es muy conocido, y si no, pues bueno, ahí ya entramos en contexto. Si no lo conocías, pues ya lo pudiste escuchar, y es un pasaje que realmente, bueno, es muy conocido, en donde generalmente nos enfocamos en la actitud pues de este hombre que vuelve a dar gracias al Señor y a pedir que alaben al Padre. Y si nosotros vemos y entramos realmente en materia, bueno, vemos que eran 10 leprosos. Hoy en día una persona que padezca de lepra pues no tiene ese rechazo que socialmente y culturalmente lo tenía en la época donde el Señor cuenta esta historia, donde pues sucede realmente esta historia. Miremos qué pasaba dentro de esta cultura con las personas que tenían lepra. Acompáñame a Levítico capítulo 13, ese sí te pido que lo busques. Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46. Si de pronto quieres profundizar un poco más, bueno, ahí tú también puedes leer luego en casa el capítulo 14. Y dice la palabra del Señor en Levítico 13, 45, dice: los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán, ¿qué debían hacer? Dice: rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa grave enfermedad. Y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Ellos no podían vivir en la sociedad, sino que tenían que vivir fuera del campamento. Ellos tenían que vivir aislados, fuera de la ciudad. Ellos debían separarse de su familia, por mucho que la amaran, la quisieran. Debían aislarse, debían estar vestidos prácticamente con harapos y sin peinarse. ¿Sí? Bueno, las chicas que tenemos cabello largo, pues sabemos que es estar sin peinarnos, ¿no? Eso, bueno, algunos parecemos de pronto que nunca nos peinamos, pero uno sí se peina, ¿cierto? Y bueno, algunos hombres también saben qué es no peinarse, ¿cierto? Otros de pronto no tienen mucho ese problema. En el caso, por ejemplo, mi esposito, él sí le toca peinarse, porque si no, eso todos los pelos se le paran. Entonces a él le toca peinarse. Y así yo creo que hay varios hombres, ¿cierto?, que se les nota si no se peina. Bueno, a ellos les tocaba vivir sin peinarse y con la ropa rasgada. Decía que debían romper sus vestiduras y vivir alejados. Y si fuera poco, si ellos veían una persona que se iba a acercar, ellos debían gritar: impuro, impuro. O sea, imagínate cómo era tener lepra en esta época, ¿no? Pues realmente era una situación bastante difícil, bastante incómoda. Las personas que tuvieron que de pronto pasar por COVID en este tiempo, y sobre todo, por ejemplo, las primeras personas de cada municipio, ¿no? O sea, sobre todo en los pueblos pequeños, ¿no? Porque en las ciudades no se sintió así tanto, pero en los pueblos, entre más pequeño era el pueblo, eso era terrible, ¿no? Ya después, pues poco a poco se fue como normalizando la situación, pero al principio pues era difícil, ¿no? Como que todo el mundo aislado, y pues bueno, aislarse, imagínate, era difícil. Ahora imagínate en este momento, ¿no? En esta época, en esta situación, pues realmente era una situación muy difícil. Y veíamos que dice la palabra que el Señor Jesús iba ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. El Señor iba hacia Jerusalén y llegó ¿a dónde? Estaba ahí cuando sucede esto, que ¿en dónde estaba él? En la frontera entre ¿qué y qué? Entre Galilea y Samaria. Ustedes saben, bueno, por la palabra del Señor sabemos que los judíos y los samaritanos no se la llevaban entre sí, ¿cierto? Ellos no había trato entre ellos. Y lo primero que nosotros necesitamos para tener un corazón agradecido es derribar todo orgullo.
Debemos despojarnos del orgullo en nuestra vida. El orgullo, muchas veces uno puede decir, ay no, yo no soy orgulloso, pero cuando uno no es dependiente del Señor, pues realmente está siendo orgulloso, porque uno está creyendo que las cosas las puede hacer por uno y no es porque Dios realmente le permite hacerlo. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para tener verdaderamente un corazón agradecido es despojarnos del orgullo. Y esto es lo primero que hacen estos hombres en medio de esta situación difícil. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, estaban en la frontera precisamente entre Galilea y Samaria. Probablemente dentro de los leprosos pues habían tanto judíos como samaritanos, y en medio de la dificultad es que el orgullo baja, ¿no? Entonces ya ahí no es, ay, es que usted es judío, usted es samaritano, y a veces Dios tiene que permitir ciertas cosas difíciles para que el orgullo de nosotros sea quitado, ¿no? Y vemos que, bueno, sabemos claramente que en medio de estos 10 leprosos pues habían samaritanos, y para ellos en ese momento, ellos ven al Señor Jesús y ellos, dice la palabra, que ellos claman, ¿cierto? Y gritan, Jesús, Maestro. Ellos sabían que Jesús era judío, ¿sí? La fama del Señor ya se había extendido, pero a ellos no les importó eso, sino que ellos sabían que Él les podía ayudar, aun cuando ellos no tenían la claridad de quién realmente era Jesús. Para ellos Jesús era un maestro, ¿sí? Y ellos le piden auxilio, le dicen, ten misericordia de nosotros, ¿cierto? Ellos piden misericordia a Jesús. Entonces ahí vemos que algo se derriba y es precisamente ese orgullo. Asimismo nosotros debemos derribar ese orgullo, como dice la palabra. Bueno, ya realmente en el Señor no hay judío ni gentil, y esto sucede en el corazón de ellos. Ellos sencillamente sabían que Jesús los podía ayudar. Amén. ¿Y qué hicieron? Clamaron, ¿cierto? Dice la palabra que ellos empezaron a gritar, ¿cierto? Daban voces y empezaron a decir, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros. Entonces, acá vemos una enseñanza también muy importante, y es el hecho de clamar. Amén. Entonces, lo primero que vimos es despojarnos del orgullo. Y acá mismo vemos otro punto que es muy importante, que es clamar. Y vemos que ellos claman en medio de su situación y de su condición, sin ni siquiera saber a quién realmente se estaban refiriendo, sino que ellos pensaban que Jesús sencillamente era un maestro. ¿Y qué pasó? El Señor los escuchó. Ahora, ¿cuánto más el Señor inclina su oído a nosotros? Si nos escuchó cuando estábamos metidos, recordemos que la lepra es como un símbolo de ese pecado. Si nos escuchó en medio del pecado, ahora ¿cuánto más nos escuchará, que la sangre de Cristo ya nos ha limpiado y nos ha lavado? Pero a veces, como hijos de Dios, no sabemos acercarnos al Señor. Y la palabra del Señor dice que debemos pedir, ¿cierto? El que pide, pues recibe, ¿cierto? Pero si no pedimos, pues no recibimos. Así de sencillo. Si estos leprosos no empiezan a gritar y a clamar, pues sencillamente el Señor Jesús probablemente pasa y pues nada sucede, ¿cierto? Entonces necesitamos pedir. La palabra del Señor dice que el que pide, recibe, ¿cierto? Entonces, bueno, si nosotros queremos recibir, necesitamos clamar. Entonces no tengamos temor de acercarnos al Señor a clamarle, porque Él nos va a escuchar. Si nos escuchó en el pecado, ¿cuánto más nos va a escuchar ahora que nos ha adoptado como sus hijos? Amén. Entonces, obviamente, vemos cómo clamaban ellos, ¿no? Ellos pedían misericordia, o sea, es decir, pues como tenga compasión de nosotros, ayúdenos, ¿sí? Ellos no sentían que era una obligación, porque a veces también cuando uno se vuelve hijo, uno siente como ciertos derechos en la casa. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Bueno, varios son padres. Bueno, y todos somos
somos hijos, ¿no? Y les ha pasado alguna vez que de pronto tu hijo llega y te pide algo y tú le dices no y se enoje. Yo creo que todos hemos vivido esa situación y muchas veces nosotros somos como esos hijos con Dios, que pedimos algo y queremos que Dios sí o sí nos tenga que decir que sí. Pero pues no, así no son las cosas tampoco, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, bueno, es muy importante que nosotros tengamos claro que clamamos es misericordia y pues Dios realmente sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, obviamente clamamos a Él, Dios siempre nos escucha, siempre también nos responde, lo que pasa es que a veces responde sí, a veces responde no, amén, pero siempre es importante que nosotros podamos acercarnos al Señor confiadamente, como dice Hebreos 4:16, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que si tú tienes una necesidad, una petición en tu corazón, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios, que allí vas a alcanzar misericordia y la gracia que necesitas. ¿Amén? Entonces no tengamos temor. Si el Señor nos escuchó antes, cuánto más ahora. ¿Listo? Recordemos siempre eso. Si nosotros nos damos cuenta en nuestro día a día y pensamos de pronto en esa lista de cosas por agradecer, nosotros podemos darnos cuenta que continuamente estamos viviendo en milagros. Amén. A diario nosotros disfrutamos de muchos milagros. Lo que pasa es que muchas veces nos acostumbramos a ellos y muchas veces no somos conscientes de todo lo bendecido que somos hasta que no perdemos esas bendiciones, hasta que de pronto no nos son quitadas o alejadas, no nos damos cuenta. Las personas que tuvieron que pasar por complicaciones serias, de pronto del COVID, los que de pronto se les complicó, porque algunas personas pues lo vivieron, pero de pronto no fue, algunos ni se dieron cuenta que lo tuvieron. Pero hay personas que sí se complicaron y las personas que de pronto empezaron a presentar molestias para respirar, ¿saben el milagro que es respirar realmente sin ayuda de un aparato? Las personas que están pasando por enfermedad, ¿saben el milagro que es tener la salud? Las personas que tuvieron que ver partir familiares, ¿saben el valor que tiene un abrazo? Y continuamente, si nosotros vemos, en la vida estamos disfrutando de un sinnúmero de milagros todo el tiempo, pero muchas veces no somos agradecidos con Dios por todos esos milagros y nos hemos sencillamente acostumbrado a ellos. Entonces no esperemos a perderlos para valorarlos. Muchas veces creemos que, bueno, un milagro obviamente es algo que sale de lo humano, pero muchas veces esperamos hasta que pasen, hasta perderlo y poder ver esas cosas sucedan para realmente ser agradecidos. O sea, agradezcamos ahora por lo que tengamos. Agradezcamos en este momento por las personas que nos acompañan también. Amén. El momento de agradecer es ya, es ahora. Y si de pronto tú estás pasando por el momento de decir, bueno, yo no valoré eso y bueno, ahora no lo tengo, pues igual agradece. La palabra del Señor nos dice que debemos agradecer en todo tiempo. Acompáñame a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cuántos saben que están viviendo un milagro hoy? ¿Cuántos están viviendo milagros en este momento? Amén, todos sin lugar a dudas. Estamos realmente disfrutando de milagros de Dios, inmerecidos todos. Pero el Señor es rico, ¿cierto?, en misericordia y en amor para con nosotros. Entonces, en todo tiempo debemos dar gracias al Señor. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Cuándo? En toda, ¿cierto? No hay una excepción. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús.
Lógicamente, hay momentos que en lo humano es muy difícil dar gracias, pero debemos hacerlo. Así sí que si tú estás con una situación en la que es difícil para ti dar gracias al Señor, obliga a tu cuerpo a dar gracias al Señor, porque eso lo pide la palabra de Dios. Y tú le dices: Señor, por tu palabra yo te doy gracias por esta situación, aun cuando obviamente hay cosas que humanamente no quisiéramos vivir, pero a veces esas circunstancias nos ayudan también a valorar todos los milagros que hemos podido disfrutar. Hoy les compartí en el servicio anterior que esta mañana, cuando estaba escribiendo precisamente el mensaje, yo pues generalmente lo escribo en el computador, llegó un mensaje, tenía el WhatsApp abierto, no me había dado cuenta, cuando de pronto llegó un mensaje y pues bueno, ahí sale una ventanita pequeñita en donde sale como parte del mensaje, y era en el grupo de la familia y decía, bueno, familia, yo sé que en este grupo generalmente se comparten cosas buenas, pero, y bueno, y quedó como en suspenso porque pues no salía todo el mensaje. Entonces, bueno, aunque yo estaba escribiendo el mensaje pues con esa introducción, yo dije: ay, ¿qué pasaría? Entonces, bueno, lo abrí y pues era la noticia de que Danielito, bueno, el sobrinito, nieto de los pastores, había tenido una caída y se fracturó un piecito. Pues gracias al Señor está bien, no tuvo desplazamiento ni nada, pero entonces en ese mismo momento yo pues obviamente estaba pues también trabajando en la palabra, y es en esos momentos donde uno siente cuántas veces ha pasado que nuestros hijos corren, brincan, saltan y no les pasa absolutamente nada, y cuántas de esas veces uno ha dado gracias al Señor y decir: hoy mi hijo brincó, saltó y no le pasó nada, gracias a Dios. Muy pocas veces uno es agradecido por esas cosas, ¿cierto? Porque uno se acostumbra a disfrutar de las bendiciones de Dios. Y en ese momento yo recordé cuando Gaby tuvo también una fractura de clavícula, en algo súper sencillo. Él se iba a sentar en la cama, ya estaba listo para dormir, no estaba jugando ni nada, sencillamente se fue a sentar, se sentó mal y cayó de lado, todo el peso le cayó sobre el hombro y bueno, tuvo fractura de clavícula. Gracias a Dios pues tampoco tuvo desplazamiento, entonces la recuperación fue sencilla, fue rápida, pero es en esos momentos en los que uno a veces valora realmente, o sea, cuando se pierde es cuando uno realmente valora el milagro, ¿no? Y gracias al Señor, porque pues Él no permite cosas mucho más grandes. Y hoy quiero que pienses de cuántas cosas Dios nos guarda en cada instante de nuestra vida. O sea, hay tantas cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, de las cuales Dios nos está guardando, y debemos ser realmente agradecidos. Y en medio de cualquier circunstancia que vivamos, demos gracias al Señor. Y pidámosle a Él que Él guarde nuestro corazón, porque en el desierto es que realmente el corazón es probado. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, en el desierto somos formados, en el desierto sale lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces, gracias a Dios por esos desiertos. Amén. Dile a tu vecino: gracias a Dios por esos desiertos, porque si no fuera por esos desiertos, nuestro corazón no podría ser formado. Nosotros realmente no sabríamos lo que hay en nuestro corazón. Entonces, gracias a Dios por esos desiertos también. Por eso debemos dar gracias en toda circunstancia, como le dijo Job a su esposa. Ustedes recuerdan la vida de Job. Bueno, Job fue un hombre que lo perdió todo, siendo un hombre muy, muy rico. Lo perdió absolutamente todo y empezó a tener una enfermedad, y su esposa le da un consejo: que maldiga a Dios y se muera. Pero el Señor fortalece a Job, y Job le da esta respuesta, le dice: ¿cómo vamos a recibir solamente
lo bueno de Dios. ¿Acaso solamente vamos a recibir lo bueno de Dios si no vamos a recibir también lo malo? Y dice la palabra en Filipenses 4:11 a través de Pablo, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y a ese nivel Dios nos quiere llevar, que estemos preparados y formados para todo en todo tiempo. Amén. Entonces damos gracias al Señor por todas las circunstancias que vivimos también y obviamente por todos los milagros que el Señor nos permite disfrutar en todo momento. Te pido que ahí continúes conmigo en la lectura en Lucas 17, versículo 15. Vamos a ir al versículo 15. ¿Listo? Dice, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, ¿qué hizo? Volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y miremos por un momento, dice, que uno de ellos cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús, ¿cierto? Tenemos claro que eran 10 los hombres que fueron sanos, todos fueron sanos, ¿cierto? Dice que uno de ellos vuelve a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Si nosotros vemos, dice la palabra que él volvió a Jesús. Por lo tanto, y este es el hombre que es conocido como el que agradeció. Y es que nuestra gratitud debe estar envuelta en acciones. La acción que él tuvo fue volver. ¿Ustedes creen que con la condición de estos hombres, de los 10 hombres, no todos tuvieron algo de gratitud en su corazón? Sí, ¿cierto? Yo la verdad creo que todos tuvieron gratitud en su corazón al verse sanos, pensar en que voy a volver a ver a mi familia, ya no voy a tener que estar vestido así, no voy a estar rechazado por la sociedad. Pues todos pudieron tener una actitud de gratitud en su corazón, ¿cierto? Tener ese sentimiento de gratitud, pero solo uno ejecutó una acción de gratitud. Dice la palabra que fue uno solo el que volvió a alabar a Dios. Solo uno volvió a darle la gloria y la honra a Dios. Y es que nuestra gratitud no debe quedarse sencillamente en un sentimiento, sino que debe estar respaldado por nuestras acciones. Amén. Nuestra gratitud al Señor no puede estar solamente en un sentimiento. No es como que tú sencillamente le digas al Señor: ay Señor, sí, gracias por este día, gracias por todas las cosas que me das, por las bendiciones. No, sino que nosotros debemos demostrar nuestra gratitud. Nuestra gratitud debe ser demostrada. Nuestra gratitud a Dios debe estar respaldada por acciones, no solamente con palabras o con un sentimiento de decir sí, yo le doy gracias a Dios, sino que debe estar respaldada con acciones. Dice la palabra que él vuelve a Jesús sin importarle, el Señor Jesús ya probablemente había avanzado en su camino, y a este hombre, él era samaritano, recordemos que él era samaritano, a él no le importa volver y que de pronto los judíos lo rechazaran, como probablemente iba a pasar por el ser samaritano. A él no le importa eso, sino que él tenía un propósito, y es que la gente alabara a Dios, y empieza a decir: no, alaben a Dios. ¿Sí? Él vuelve a Jesús diciendo: alaben a Dios. Y esa es la acción que Dios quiere que nosotros hagamos, que llevemos a otros también a alabar a Dios. Alaben a Dios. Él no pensó: ay, ¿será que me van a mirar feo? ¿Qué me van a decir? No, él estaba realmente agradecido y actuaba con
con gratitud. Él estaba agradecido, dice el versículo 16, dice, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y acá hay algo muy impresionante que nosotros vemos, y es que recordemos que para este hombre, como para los otros 9, Jesús, ¿quién era? Un maestro. Jesús sencillamente era un maestro. Pero cuando este hombre tiene la acción de gratitud, cuando este hombre realmente actúa conforme a su gratitud, él lo primero que dice es alaben a Dios. Pero inmediatamente después dice la palabra que él cae al suelo a los pies de Jesús. Caer al suelo es señal de adoración. Entonces podemos ver que este hombre reconoce realmente quién es Jesús. Ya no era solamente el maestro. Los otros 9 sí, efectivamente se quedaron con su milagro de sanidad física, pero este hombre recibió algo sobrenatural. Amén. Este hombre recibió algo mucho más que la sanidad física. Dice la palabra, dice, Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y dice el versículo 19, Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. También se puede traducir este sanado como tu fe te ha salvado. Ahí ustedes tienen una nota de página en su Biblia. Pueden verla, dice que esto también se puede traducir como tu fe te ha salvado. Y es que este hombre no solamente se quedó con la sanidad física, porque cuando nosotros actuamos agradecidos con Dios, Dios nos recompensa aún mucho más. Servirle al Señor nunca es en vano. Amén. Entonces, si tú estás agradecido con Dios, no puedes ser una persona que no te importen las necesidades de los otros, sino que servimos a Dios. Damos gloria a Dios a través de todo lo que hacemos. Nuestras acciones deben respaldar la gratitud que nosotros tenemos a Dios. La gratitud no es algo que se expresa sencillamente en palabras, sino que debe estar expresada en hechos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Te pido que me acompañes a esta cita. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Yo te pido que te pongas sobre tus pies.